Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar continuando con la serie Antes de Partir y vamos a estar hablando acerca del tema Poder para seguir a Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu amor, porque gracias al poder de tu Espíritu podemos estar aquí, Señor, sirviéndote, aprendiendo de tu palabra y viviendo los días, Señor, conforme a lo que tú deseas. Danos la fuerza para seguir adelante, Señor, y poder esperar pacientemente, Señor, mientras hacemos tu obra en Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, vamos a leer la palabra aquí en el Evangelio de Juan. Continuamos en el capítulo 13 y hoy vamos a leer del versículo 36 al 38. Y dice la palabra del Señor acá. Habla de Jesús anuncia la negación de Pedro y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amigo, este verso, esta porción de la palabra, realmente lo cuestiona a uno mucho en varias cosas. Una, primeramente, ¿cómo estamos nosotros siguiendo al Señor? ¿Cuál es esa, como desde qué posición estamos siguiendo al Señor? Si lo estamos siguiendo por emociones o realmente lo estamos siguiendo por un compromiso real, si realmente somos conscientes de esta decisión que hemos tomado de seguir al Señor, porque sé que este video tal vez lo escuchas tú ya siendo creyente o tal vez tú eres católico o tú nunca has oído del Señor, pero de alguna manera si has oído de Jesús y de Dios, pues de alguna manera estás oyendo este programa porque quieres seguir al Señor. Si no, no estuvieras siquiera tratando de escuchar ni siquiera el comienzo de esta charla. Pero si tu intención es seguir al Señor, entonces estás empezando este caminar y tienes que mirar cuál es la motivación de tu corazón. ¿Qué te impulsa a ti a tomar este camino de seguir al Señor, seguir sus pasos, seguir su palabra y empezar a tomar como la dirección que Dios te da aquí en las Escrituras para poder hacer los cambios necesarios para empezar a vivir una vida de acuerdo a estos principios? Entonces la palabra habla acá de Pedro y Pedro había sido un discípulo del Señor por ya 3 años. Había estado caminando con él, había estado viendo de primera mano los milagros que Jesús hacía, había estado escuchando las palabras, viviendo con él, recibiendo de él la fe, todo lo que el Señor le podía dar. Y entonces Jesús anuncia su partida, anuncia su muerte, aunque ellos no entendían completamente lo que iba a pasar. Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy, ahorita tú no me puedes seguir, pero me seguirás después. Y muchas veces cuando empezamos este caminar, debemos de tener en cuenta que seguir a Cristo es un proceso, que no podemos pensar que de primera mano vamos a estar listos para hacer cosas para las cuales no estamos preparados. No podemos pensar que vamos a ir a hacer tareas para el Señor, primeramente que Él no nos ha pedido que hagamos porque realmente no estamos listos, y también que no podemos pensar que vamos a hacer cosas sin su poder y sin su respaldo, porque Jesús había estado con Pedro 3 años y Pedro se sentía tan fuerte habiendo tenido esa compañía de Jesús que él tenía esa autoconfianza y era como su carácter también, ¿no? Siempre era el más osado, siempre era el que hablaba, el más violento, el que quería resaltar, el que quería ser el líder. Él siempre quería hacer cosas que los demás no hacían, intervenir, hablar, y en este caso él dijo, Señor, yo sí puedo. Y
no tomó en cuenta acerca de su propia debilidad, y uno tiene que ser consciente que uno es una persona débil, que uno no puede ser fuerte sin el poder del Espíritu, sin el poder del Señor, sin que el Señor lo equipe a uno para vivir esta vida cristiana. Así que hay que mirar las motivaciones del corazón y hay que mirar cómo estás tú caminando junto al Señor, si lo estás haciendo en tus fuerzas o realmente tú dispones cada día para llenarte de la fuerza que Él te da para poder afrontar los desafíos. Y entonces dice la palabra acá que el Señor le advierte a Pedro y le dice, ahora no me puedes seguir, pero me seguirás después. Amigos, porque Pedro y los demás discípulos fueron capaces de enfrentar el rigor de la persecución. Una vez el Señor partió y resucitó y fue al cielo, el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice la palabra, y entonces ellos recibieron poder para llevar el Evangelio a toda criatura. Antes de la llegada del Espíritu Santo, ellos estaban escondidos, asustados, habían huido, Pedro había negado al Señor, y todo porque ellos, al tener cerca a Jesús, se sentían fuertes, se sentían respaldados por Él. Pero una vez lo vieron morir en la cruz, ellos quedaron desconcertados, quedaron débiles emocionalmente, perdieron la fe temporalmente, se asustaron y enfrentaron la persecución y todo esto sin el Espíritu Santo, y por eso el Señor les dijo, no se muevan hasta que no venga sobre ustedes el poder. Cuando ya Él resucitó, Él les dijo eso, ¿no? Les dijo, no se vayan hasta que no venga sobre ustedes la promesa, el Espíritu Santo. Y una vez ellos reciben el poder del Espíritu Santo, ellos pueden ir y enfrentar todos los peligros, las persecuciones, el rechazo y aún la muerte, porque en ese momento ahí sí estaban preparados para ir a donde Jesús iba a ir. Y Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. ¿A dónde iba a ir el Señor? Pues a cumplir la voluntad del Padre. Jesús iba a morir cumpliendo la voluntad del Padre. Y el Señor le dice a Pedro, a donde yo voy ahora, es decir, a cumplir la voluntad del Padre y a morir por esa causa. Tú no me puedes seguir ahora, pero tú lo vas a hacer después. Y en efecto, eso ocurrió. Pedro murió también por la causa del Señor, pero una vez él estuvo revestido del Espíritu, no antes. Es decir, el Señor le dijo, tú lo harás no ahora, sino después, cuando tú tengas el poder. Pero Pedro estaba tan confiado de su propia capacidad que ni siquiera preguntó cómo sería eso, ni a dónde él iría después. No hizo ninguna pregunta, él solamente estaba tan seguro de que él podía seguir a Jesús hasta el final, que se apoyó en sí mismo y no hizo las preguntas correctas al Señor, que todo lo sabe. Entonces, no podemos, en segundo lugar, seguir al Señor basado en nuestras capacidades. Hay personas que de pronto tienen la capacidad de hablar con la gente, de predicarle el Evangelio, tienen de pronto algunos algún conocimiento, de pronto hay títulos de por medio, no sé, entrenamiento, bueno, experiencia. Pero la verdad, en cuanto a seguir al Señor, cada persona vive diferentes experiencias y vive diferentes tentaciones. Y no podemos pensar en que podemos atravesar todo este valle sin su ayuda y sin su poder. Nunca, nunca podremos hacer la vida cristiana basado en nuestros propios esfuerzos, porque es Dios el que nos ayuda. Nos ayuda en primer lugar a entender su voluntad. Nos abre los ojos para que podamos comprender su amor en primer lugar, que Él nos ama amplia y profundamente, que no podremos jamás comprender la capacidad y la anchura y la profundidad del amor de Dios a través de Cristo, y que tampoco podremos jamás andar en este caminar en esta tierra y vivir y enfrentar las circunstancias sin su ayuda y sin su poder. Podremos hacerlo, pero no saldremos bien librados como le pasó a Pedro acá. Podremos querer ir a hacerlo basado en nuestras fuerzas, pero no significa que tendremos éxito o que no será muy difícil.
El Señor nos da la capacidad y nos da la fuerza como se la dio a los discípulos después de que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces mire lo que dice acá. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esa seguridad de él, ¿no? Basándose en su propia confianza, en lo que él creía que era. Él creía que era fuerte, él creía que él podía superar todas estas cosas, pero él se olvidó de preguntarle al Señor el por qué y cómo podría superarlo, porque si él hubiera sido de pronto un poco más humilde en ese momento, él le hubiera dicho, Señor, tú me estás advirtiendo que voy a negarte, dime cómo puedo hacer para evitar que esto me pase, dime qué debo hacer para que no te vaya yo a negar. Pero él estaba muy seguro de sí mismo, él dijo, no, yo no lo voy a hacer, no te voy a negar. Él debió preguntar, Señor, tú me dices, tú que todo lo sabes, dime cómo puedo evitar hacer esto, cómo puedo evitar negarte, qué necesito para no negarte. Y es la pregunta que nos debemos hacer todos. Amigo, ¿qué necesitamos para no negar al Señor? ¿Qué necesitamos para caminar firmes en esta vida cristiana? ¿Qué necesitamos para dejar atrás el pecado, para dejar atrás esas cosas que dañan nuestra vida, que afectan nuestro andar como hijos de Dios y nuestro andar como seres humanos? ¿Cómo hacemos para dejar atrás esas cosas que nos afectan en nuestra relación con Dios y con las personas y con nosotros mismos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros orar y pedirle al Señor? Pues amigo, teniendo un corazón sincero y reconociendo nuestra debilidad, simplemente preguntándole al Señor, dame sabiduría, dime lo que debo hacer para poder dejar esto que me ata. Dame herramientas para hacerlo y con toda seguridad el Señor lo va a hacer. Él nos va a dar esas herramientas, Él nos va a ayudar a encontrar la forma de ser libres en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, pero tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que hacer un esfuerzo por caminar en sus caminos, por no vivir confiados de lo que creemos que es correcto. El exceso de confianza es mortal. El exceso de confianza es mortal. Y recordemos la historia de Sansón, un joven que había nacido con una promesa de parte de Dios de ser separado desde el vientre de su madre, que no podía beber vino ni sidra, ni podía hacer ciertas cosas. Él tenía que ser apartado desde el vientre de su mamá para el propósito de ser un juez en su época. Y Sansón tenía toda esta fuerza del Espíritu, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre él y le daba ese poder para enfrentar las cosas, y tenía una fuerza sobrehumana. Y esa fuerza del Espíritu que venía sobre él estaba ligada a unas conductas de obediencia, a unas reglas que Sansón debía seguir, no solo Sansón, sino también sus padres. Pero Sansón experimentaba ese poder y experimentaba esa fuerza constantemente, al punto que creyó que esa fuerza era de él, al punto que él creyó que esa confianza, esa seguridad y esa capacidad de levantar objetos y de hacer cosas le pertenecía a él. Y ese es el mensaje principal de hoy. Amigo, cuando tú andas en los caminos del Señor, viene sobre ti una fuerza especial, y es la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y en la medida que tú puedes hacer cosas, Dios contesta tus oraciones, tú ves que se solucionan problemas, que tú tienes capacidad, que tú vas a lugares y se solucionan ciertas cosas, puedes adelantarte a unos asuntos que Dios te ha revelado, y tú puedes ir un paso adelante de la situación y puedes solucionar muchas cosas, amigo, pero no te olvides que eso no viene de ti. No te olvides que eso viene de la fuerza que del Espíritu Santo que reposa sobre ti. Eso viene de esa fuerza de Él. Y esa fuerza está sobre ti por cuanto tú eres obediente a la palabra y por cuanto tú has decidido voluntariamente rendir tu corazón a Él. Y tú puedes tener ese poder y esa fuerza porque tú tienes comunión diaria con Él. Y no pienses que porque tienes esa fuerza o esa capacidad te pertenece a ti.
Es lo que le pasó a Pedro. Le andaba en confianza porque andaba junto a Jesús, pero una vez Jesús murió o Jesús fue encarcelado, su confianza, que era Jesús, desapareció, se desvaneció y se dio cuenta que él en sí mismo era débil. Amigos, somos débiles en nosotros mismos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo tú obtienes ese poder? En primer lugar, amigo, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Tú no puedes recibir el poder del Espíritu Santo sin aceptar a Jesús, porque es Jesús quien viene y te llena de su Espíritu para que tú puedas continuar con esa decisión de seguirlo a Él. Entonces, el primer paso para tener ese poder es recibir a Jesús, arrepentirte de tu vida de pecado y empezar a construir una vida nueva basado en los principios de la palabra y con el poder del Espíritu para continuar día a día haciendo lo correcto. Y esto es una tarea que debemos hacer todos los días hasta que partamos de esta tierra, sin importar si tú llevas 10, 20, 30, 50 años caminando con la palabra, con Dios. Amigo, no importan los años que tú tengas, siempre seremos débiles sin el poder del Espíritu Santo. Y este hombre Pedro nos deja esta tremenda lección de que sin importar cuán cerca hayas caminado con Jesús, cuando tú pierdes a Jesús y cuando tú te alejas de Jesús y cuando tú no tienes el poder del Espíritu Santo, tristemente puedes llegar a negar al Señor. Negarlo, ¿cómo negarlo? Viviendo, volviendo a la vida pasada, haciendo las obras que hacías antes, actuando de una forma diferente a lo que Dios tiene planeado para ti, no haciendo la tarea que Dios te ha encomendado, porque Dios a todos nos ha encomendado una misión en diferentes lugares y cada uno tiene que cumplir con esa misión. No es una opción, es un paso de obediencia, no es una opción. Dios no te ha dado una opción, Dios te ha dado órdenes directas, porque tú eres su hijo y también su siervo. Y al aceptar a Jesús, tú entras a ser parte de ese reino y como parte de un reino, Él es el rey y tú eres su súbdito. Y tú obedeces a ese rey, porque estás aceptando ser parte de un reino. Así que como parte de ese reino, tú tienes tareas que hacer. Y esas tareas son asignadas por el Señor, porque dice la palabra que Él nos rescató y nos preparó unas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, esas tareas ya fueron asignadas para cada uno de nosotros y tenemos que cumplir con la tarea. ¿Cómo? Con la ayuda de su Espíritu, con su poder, no en nuestras fuerzas, porque dice la palabra, no con fuerzas ni con ejército, sino con su Espíritu. Amigo, te animo para que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si no lo has hecho, te animo para que hagas una oración similar a esta. Dice: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me limpies y me ayudes, Señor. Ayúdame a vivir una vida recta, una vida conforme a tu palabra, pero sobre todo a cumplir la misión y las obras que tú preparaste para mí desde el principio. Ayúdame a hacer la tarea y hacerla con gozo. Ayúdame a cumplir, Señor, con esa misión que tengo en esta tierra, pero hacerlo con alegría y no con queja. A hacerlo con liberalidad y no por obligación. A hacerlo sin esperar a cambio más que el gozo de tener tu compañía, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.